Hola a todos, gracias por acompañarnos en este recorrido. Hoy queremos hablar de César Vallejo, uno de los escritores más destacados de la literatura peruana, y de cómo su obra sigue hablándonos a través del tiempo. ¿Se han preguntado alguna vez qué tan vigentes pueden ser las palabras de un autor que vivió hace más de un siglo? Vallejo no solo fue un maestro de la poesía, sino también un narrador comprometido con su tiempo. En esta ocasión nos enfocaremos en su novela El Tusteno, publicada en 1931, una obra que denuncia la explotación laboral en las minas peruanas y revela cómo las empresas extranjeras saqueaban nuestros recursos mientras trataban a los trabajadores indígenas como herramientas desechables. Lo más impactante es que, aunque esta novela retrata un contexto histórico específico, las problemáticas que exponen siguen presentes hoy. ¿Qué ha cambiado realmente? Como estudiantes universitarios, creemos que reflexionar sobre estas historias nos ayudan a entender mejor nuestro entorno y nuestro rol en la sociedad, porque las palabras de Vallejo no solo nos hablan del pasado, sino que nos invita a actuar en el presente. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de los Andes peruanos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y las desigualdades sociales que se vivían en las zonas rurales. Desde muy joven fue testigo de cómo las comunidades indígenas eran marginadas y explotadas. Estas experiencias no solo moldearon su carácter, sino también su literatura, como sus poesías, Heraldos Negros y Trilce. Es conocida por su profundidad y humanidad, pero fue en su narrativa donde se encontraron un Vallejo más directo, dispuesto a denunciar las injusticias sin rodeos. En El Tusteno, Vallejo retrata un problema que iba más allá del Perú, la explotación de los recursos naturales por parte de empresas extranjeras y el sometimiento de los trabajadores indígenas. Lo interesante es que Vallejo no escribe desde el resentimiento, sino desde una profunda empatía. ¿Y acaso no seguimos viendo eso hoy? El saqueo de los recursos naturales sigue siendo un tema vigente en muchas partes del mundo, especialmente en comunidades rurales y amazónicas. Vallejo nos muestra que para entender estas problemáticas, primero debemos conectar con nuestra historia. La trama del Tusteno. El Tusteno nos traslada a un pueblo minero peruano en los años 30, donde los indígenas trabajaban en condiciones miserables, extrayendo un mineral valioso. El tungsteno, este metal usado para la industria internacional, se convierte en un símbolo de cómo los intereses económicos destruyen comunidades enteras. La novela nos presenta personajes como Leónidas Benítez, quien representa a los peruanos que por su ambición o conveniencia colaboran con las empresas extranjeras, perpetuando la explotación. Por otro lado están los trabajadores indígenas, que aunque apenas tienen voz en la historia, simbolizan la resistencia y el sufrimiento colectivo. Es inevitable hacer paralelismos con la actualidad. Hoy el litio, el petróleo y otros recursos son el tusteno. De esta generación, las grandes corporaciones siguen explotando comunidades enteras en busca de ganancia, dejando a su paso devastación ambiental y social. Vallejo no solo escribió sobre su época, escribió sobre un problema universal que trascendió en el tiempo.
Cuando leí El Tungsteno, no pude evitar preguntarme, ¿realmente hemos avanzado como sociedad? En la novela, César Vallejo nos describe un sistema injusto donde las empresas extranjeras priorizaban las ganancias sobre las personas. Y hoy en día seguimos viendo noticias de cómo las comunidades siguen siendo desplazadas, territorios contaminados y trabajadores que luchan por condiciones dignas, por un salario justo. Es como si el mensaje de César Vallejo hubiera sido ignorado, pero aquí estamos nosotros como estudiantes con la oportunidad de cambiar eso. Hoy en día la globalización nos ha dado herramientas que César Vallejo en sus tiempos no la tuvo. Hoy en día contamos con redes sociales, acceso a información y plataformas para alzar la voz, pero, sin embargo, ¿realmente estamos usando para combatir estas desigualdades? Quizás es momento de reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva. Vallejo y el rol de la juventud. Lo que más me inspira de Vallejo es su valentía. Él no solo observó la injusticia, la plasmó en su obra para enfrentarla. Su ejemplo nos recuerda que el conocimiento no tiene sentido si no lo usamos para transformar nuestro entorno. Vallejo entendió que la educación no es solo un derecho, sino también una herramienta poderosa para luchar contra la desigualdad y crear un futuro mejor. Como joven tenemos el privilegio de acceder a la educación, pero eso también nos da una responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo con lo que sabemos? ¿Cómo estamos usando nuestra voz para apoyar a quienes no la tienen? El conocimiento debe servir para cuestionar las estructuras de poder, las injusticias y para movilizar a otros a actuar. No basta con estudiar, debemos aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y en la sociedad. Vallejo nos deja una lección clara: el cambio no vendrá si no lo impulsamos nosotros mismos. La juventud tiene la fuerza para transformar el mundo, pero para lograrlo debemos comprometernos, ser valientes y luchar por un futuro más justo, como él nos enseñó. Solo así lograremos que nuestra idea se convierta en un cambio real. César Vallejo escribió